Habíamos estado viendo esto, ¿sí? Como resultado nos salía un resultado ya que lo tenemos, ¿no? Ya no es necesario que esto lo copien, por favor. Se sobreentiende que ya ustedes lo tienen, ¿sí? Así es que no es necesario. Muy bien. Entonces, habíamos llegado a esto, ¿no? Y si ustedes por ahí han estado indagando, revisando, en el texto de Bonifacius solamente te aparece eso, ¿no? Dice, se analiza la matriz de coeficientes. Entonces, lo mismo que una ecuación de Euler, ¿se acuerdan? La ecuación de Euler se ha derivado, y a esto no lo copien por favor, ¿de acuerdo? Esto por favor está prohibido copiar porque ya lo tienen, ¿ya? Cuando yo les indicaba la integral de 0 a t, ¿de acuerdo? Un pt, f sub y menos la derivada de f sub y prima respecto al tiempo, ¿de acuerdo? La ecuación de Euler justamente se trabajaba o derivaba, pero para esta integral, ¿se acuerdan? Entonces, la ecuación de Euler. Lo mismo, la condición de segundo orden también se trabaja y se deriva para ese límite inferior y superior. O sea, si se dan cuenta, más o menos vamos entendiendo, a ver, por no decirlo lo más hermoso de trabajar demostraciones, al mismo tiempo no te doy simplemente esta ecuación, simplemente decir, oye, esto es la ecuación de Euler y listo, te la estoy demostrando de dónde sale y qué validez tiene. De la condición de segundo orden de la misma manera. Si bien es cierto, esta es la matriz de coeficientes, que es el insumo más importante para trabajar esto, igual va a derivado de 0 hasta t, para un integral de 0 a t. Porque uno tranquilamente puede decir, pero ¿de dónde viene esa matriz de coeficientes? Cuando lo encuentras en un texto dices, ¿de dónde viene la matriz de coeficientes? ¿De dónde salió? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ahora tú ya sabes que eso va justamente de un proceso de derivación con dos derivadas que están viendo. Pero lo más importante es que se deriva por un integral de 0 a t. Es válido en ese integral. Bueno, entonces, similar a esto. Entonces, esto también. Ahora, cuando nosotros trabajemos la condición de transversalidad de la misma manera, también va a estar derivado en ese mismo integral. Entonces, acá, todas las herramientas, sea una ecuación de Euler, sea una condición de segundo orden, que este es el insumo más importante para trabajar, se va a ir derivando, pero para una integral de 0 hasta t. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, por favor, mucho, ¿ya? Porque no vaya a suceder. A mí, por ejemplo, me daban simplemente, bueno, en mi caso yo nunca conocía esto, no lo conocía de verdad, ¿no? Entonces, pero también viendo un poco, desarrollando cómo sirve esto, para qué intervalo, entonces, poco a poco también entender cuál es esa utilidad, ¿ya? Entonces, como les repito, esto ya no necesitaba copiar, entonces nos quedamos acá, ¿ya? Y ayer a su vez también les decía hablar de estos 4 componentes de esta matriz, también en muchos libros, porque es un poco muy versátil, por eso les ponía de manera alternativa, ¿de acuerdo? De manera alternativa les decía, se podía trabajar a través de los componentes de la forma cuadrática, se puede, no es que no se puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de la forma cuadrática se podía trabajar esto, U, ¿no? Cuando les decía f sub prima respecto a prima por la derivada de y prima al cuadrado, ¿no? 2 por f sub y prima respecto a y, ¿no? Por la derivada de y prima con respecto a la derivada, entonces, más f sub y respecto a y por la segunda derivada, de y al cuadrado. Listo. También lo pueden ver en otros libros de texto. Por simetría, aquí hay 2 componentes, que justamente viene a ser esta y esta, ¿no? Entonces, que justamente está agrupado acá.
Entonces, y ayer justamente les decía la lectura de los componentes, de la forma cuadrática, ¿de acuerdo? En la forma cuadrática. ¿Listo? Lectura de los componentes de la forma cuadrática. ¿Ya? Entonces vamos a tener básicamente 4. El primero va por acá, f sub y' respecto a y'. El segundo, f sub y' respecto a y. El tercero, f sub y con respecto a y'. Y el cuarto, f sub y con respecto a y. Tenemos 4. ¿Ya? Entonces, lectura de los componentes de la forma cuadrática de manera individual implica que tú vas a tener que hacer eso. ¿Listo? Implica que vas a tener que hacer eso. Claro, y ahí te sale un resultado, simplemente es cuestión de analizar y concluir. Hacer eso no es difícil, pero bueno, te va a llevar un poco de tiempo. Y lo que nosotros queremos, por lo menos en el curso, no es tanto demorar haciendo esto. O sea, lo que yo quiero es que ustedes lecturen, pero de una manera conjunta. ¿De acuerdo? Entonces, para no ir, ustedes sigan acá abajo, yo lo voy a poner acá, como una especie de conclusión. ¿Ya? A ver. Analizar los componentes, ¿de acuerdo? Analizar los componentes, ¿no? De la forma cuadrática, analizar los componentes de la forma cuadrática, ¿de acuerdo? De manera individual, a ver, de la forma cuadrática de manera individual, resulta tedioso, lo voy a poner, ¿ya? O complicado. O sea, imposible no es, chicos, ¿ya? Pero bueno, luego de repente, si gustan ustedes, pueden buscar otro sinónimo, pero yo lo estoy poniendo, resulta complicado, ¿ya? Analizar los componentes de la forma cuadrática de manera individual resulta complicado. ¿Listo? Para una lectura conjunta, de los cuatro componentes, se utiliza el test del determinante y el test de las raíces características. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Ok, eso es lo que podemos concluir. ¿De acuerdo? Analizar los componentes de la forma cuadrática de manera individual resulta tedioso, nos va a demandar un poquito más de tiempo. ¿Correcto? Bueno, que yo lo podría decir complicado. Para una lectura conjunta de los componentes de la forma, de los cuatro componentes, es decir, para esta lectura, porque son 4 componentes, mejor utilizamos justamente un test del determinante y test de las raíces características. ¿De acuerdo? Entonces es mucho más práctico. ¿Ya? Entonces, más o menos, si vamos en esa dirección, eso es lo que nosotros vamos a seguir. Por eso es que muchas veces utilizamos un test del determinante. ¿Por qué? Porque haciendo de manera individual te va a demandar más tiempo. No es complicado. Si estaríamos en el curso de Economía Matemática 1, vale la pena, porque ahí sí se hace eso. ¿Ya? Entonces, sin embargo, nosotros no vamos a hacer, sino necesitamos por lo menos aprender un poco de esto. ¿Listo? Test del determinante y test de las raíces características. Por lo menos para dar una lectura mucho más convincente, rápida y precisa. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces en esa dirección vamos. ¿De acuerdo? A ver.
digo por acá lo siguiente, una pequeña nota. ¿Ah? Sin embargo, existe maneras o formas alternativas, ¿listo? Sin embargo, existe formas o alternativas para analizar la concavidad y o convexidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin embargo, existen formas o alternativas para analizar la concavidad y convexidad. ¿De acuerdo? A ver. A ver, ¿cómo lo pongo acá? Caso A lo voy a poner así, ¿ya? Caso A. Para ejercicios de punto terminal fijo. Para ejercicios de punto terminal fijo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? A ver, lo que en el fondo quiero decir con esto, ejemplo, es lo siguiente. Miren, cuando yo digo, por ejemplo, maximizar o minimizar, ahorita esto ya se va a disipar esa duda de qué estamos hablando, para una integral de 0 a t, ¿no? Cuando yo digo esto, para un funcional t y e sub t y e' t por la derivada de t, cuando yo digo esto, sujeto a y evaluado en 0 igual a y evaluado en t digo igual a 0. O sea, ¿qué quiere decir eso? Para ejercicios de punto, a ver, cuando yo les estoy poniendo esta nota, sin embargo existen formas alternativas para analizar la concavidad y la convexidad, ¿de acuerdo? Entonces, el caso A lo estoy poniendo para ejercicios de punto terminal fijo, ¿de acuerdo? En la cual yo tengo este ejercicio, el típico, el común que nosotros manejamos, y aquí está. Y evaluado en t. Esto para nosotros es punto terminal fijo, porque nosotros conocemos t es un horizonte, este es el horizonte de planificación. Entonces, como es un horizonte de planificación, entonces esto es algo fijo. Cuando nosotros lleguemos más adelante, vamos a ver justamente que eso es libre, pero justamente esto tiene que ver con punto terminal fijo en relación a este. ¿De acuerdo? Eso es fijo, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Ahora, si ustedes recuerdan, estos son ejercicios típicos que hemos estado viendo nosotros con este punto T terminal fijo, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo hemos estado viendo, ¿ya? En todos los ejercicios. Entonces, aquí, ¿qué me dice? Primer caso, A. Miren, fíjense lo siguiente, lo que me va a indicar acá lo siguiente. Me dice, si este funcional que está en función al tiempo, y t y e', ¿de acuerdo? Es cóncava respecto de las variables y y e', entonces la ecuación de Euler, es suficiente para un máximo absoluto. ¿De acuerdo? Eso. ¿De acuerdo? Si esta es la función que ven ustedes aquí, me refiero a esto. Si es cóncava, ¿ya? Respecto de y e', entonces simplemente, señores, la ecuación de Euler es suficiente para un máximo
absoluto. Entonces queda ahí. Sin embargo, ustedes saben perfectamente que eso no se va a dar así porque nosotros ya no vamos a trabajar con ejercicios de punto terminal fijo, sino esto va a empezar a ser libre. Por lo tanto, esto ya no me va a servir a mí. Ahí viene el asunto. Entonces eso queda descartado. ¿Ya? B también se va a presentar. Igual hago énfasis siempre a este funcional. Si esa función, en función al tiempo, y y y', ¿de acuerdo? Es convexa, ¿de acuerdo? Es convexa respecto, ¿de acuerdo? A y y', ¿sí? Entonces, la ecuación de Euler, ¿sí? Es suficiente, por eso dice suficiente, ¿ya? Suficiente para un mínimo absoluto. ¿Listo? Ahí. Entonces, les vuelvo a repetir. Esto estaría muy bien, ¿de acuerdo? Cae exactamente muy bien, solo que es para ejercicios de punto terminal fijo, lo cual nosotros ya no vamos a utilizar, porque termino esto y inmediatamente voy a entrar al tema de condición de transversalidad y ahí voy a empezar a liberar todo ese horizonte. Ya no va a ser fijo, va a ser libre. Entonces, cuando es libre, esto ya no va a servir. Entonces, para lo que nosotros hemos estado viendo, para punto terminal fijo, oye, si tú encuentras si es cóncava, convexa, entonces estás hablando de un máximo o un mínimo absoluto. Entonces, ahí sí puede servir, ¿de acuerdo? Para nuestro caso, ya no. Como les repito, ya no vamos a ver ejercicios de ese tipo cuando T es fijo, sino cuando T va a ser libre. Este es el primer caso que se presenta, ¿ya? O sea, formas, por eso les ponía ya, formas o alternativas para analizar la concavidad y convexidad, ¿de acuerdo? Entonces, como les repito, acá puedes hablar de cóncava y acá convexa, cóncava. ¿Listo? Entonces, más o menos va por ahí. Ahora, para los chicos que son un poquito más geometristas, también hay otra manera, ¿ya? Hay otra manera también de trabajar el tema de las concavidades y la convexidad. Entonces, probablemente me recuerdan algo sobre el tema de geometría. Si desarrollaron eso, me parece muy bien si eso es así, ¿ya? Muy bien, ahora dice así, ¿ya? Tengo el caso A, ¿ya? El caso B. ¿Listo? Tengo el caso B. Muy bien, ¿ya? A ver. Para ejercicios de punto terminal fijo, ¿ya? El caso B nos va a decir lo siguiente. A ver. A ver. Yo analizar la concavidad, convexidad, ¿de acuerdo? En base a la siguiente información, ¿ya? En base a la siguiente información. ¿Listo? Bien. Analizar la concavidad y convexidad en base a la siguiente información. A ver, esto es, a ver, ¿cómo lo pongo acá? Punto y coma. Válido para el análisis geométrico. Ahí más o menos. ¿Listo? Válido para un análisis geométrico. ¿Ya? Entonces, a ver, para hacer esto necesitamos datos. ¿Ya? Da la siguiente información. Da la siguiente información. Ok.
que ya lo tengo acá, pero lo estoy poniendo un poco para ser más ordenado. ¿Ya? A ver, me dicen lo siguiente. Dada la función, ¿de acuerdo? Dada una función continua y diferenciable, ¿ya? En su dominio, ¿ya? En su dominio. ¿Listo? Tiene que ser una función continua y diferenciable en su dominio, es decir, solamente está viendo dos derivadas como mínimo, ¿de acuerdo? Dado dos puntos, dado dos puntos, en este caso, U y V, dado dos puntos, U y V, ¿ya? El otro, dado el valor de teta, coma, para un teta menor o igual, mayor o igual a 0. Listo. Yo creo que con eso basta. A ver si se recuerdan algo de teoría del consumidor con esto. Esto es muy interesante cuando se aplica en el tema de teoría del consumidor. Dice, no, es cóncava, convexa, pero lo han demostrado eso a este asunto. ¿Ya? Miren, a ver, dice lo siguiente. Encontrar la concavidad. Encontrar la concavidad de la función. ¿De acuerdo? Ahí está. Encontrar concavidad. Entonces, decimos lo siguiente acá. Como me das un valor de teta multiplicado por esta función. Esta función para una función evaluada en x o para una función x, ¿de acuerdo? Evalúa en un punto. Primer punto que me dieron, u más la otra ponderación, si es teta, para la otra función vendría a ser 1 menos el teta, multiplicado por esta función, pero evaluado sería en este otro punto. ¿De acuerdo? Para el caso de concavidad, bueno, le voy a poner por acá una interrogante, que ustedes me van a ayudar. Y eso se compara, esa desigualdad se va a comparar para una función, pero que dicha función, en este caso, ya va a ir, la función es de toda esta expresión que ustedes van a ver, para un teta multiplicado por el primer punto, más 1 menos ese teta multiplicado por el otro punto que viene a ser 1. Y todo eso está dentro de esa función. Si se dan cuenta hay una diferencia. Acá yo multiplicaba este teta por la función que es continua diferenciable, pero evaluada en este primer punto, más 1 menos teta para la función que sabemos que va a ser continua y diferenciable, pero evaluada en el punto 1. Y cuando a mí me dicen, oye, es cóncava, quiero encontrar la concavidad de la función con esos datos que tú me estás pidiendo, entonces esto sí o sí debería de ser menor de 1. ¿De acuerdo? Esa la comparo con una función, pero esta función, dentro de esta función ya va evaluada el teta por el primer punto, más 1 menos teta multiplicado por el otro punto. ¿De acuerdo? Entonces, esto que ven ustedes, aparentemente uno podría decir, oye, esto en realidad puede servir, por eso le he puesto válido para un análisis geométrico, tiene su aplicación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la forma de aplicación, ¿no? La forma de aplicación a la teoría del consumidor. La teoría, ¿de acuerdo? La teoría del a la teoría del consumidor, ¿ya? A ver,
cuando ustedes desarrollaban este tema, el profesor les decía una cosa. Chicos, la función de utilidad, les decía así, les decía, es convexa. ¿Sí? Sí les decía eso. Y bueno, por acá tienen, y les decía, por ahí tienen la restricción, ¿no? Entonces, ¿qué es tangencia? Pero una de las propiedades de la curva de indiferencia es que es convexa, ¿verdad? Les dice que es convexa, pero ¿lo han demostrado? Ahí está el tema. Lo borro la restricción porque no lo necesito. Y cuando a ustedes les dice, oye, la función de utilidad, uno de los supuestos dice, ¿de acuerdo? Uno de esos supuestos es que esto es convexa. Pero, ¿lo has demostrado? Ahí va. Alguna vez, no sé, pero alguna vez alguien me dijo, fácil es la demostrar la convexidad, jalas dos puntitos acá, ¿no? Y marcas así. Si la línea rojita está dentro de esa área sombreada, es convexa. Ya, ahí está. Listo, ya está demostrado. Sin embargo, a veces eso es lo más cualitativo. Pero si tú quieres demostrar que esa curva de indiferencia en verdad es convexa, correcto. Entonces, ¿hay formas de demostrar? Claro que sí. ¿Ya? A ver, acá tú tienes un punto, a ver, como U. Y por acá tienes otro punto, U. ¿Verdad? La curva de utilidad, ¿qué es? Es la unión de una infinidad de puntos. Entonces, ahí está. ¿Ven? Dos puntos. El punto U y el punto V que les decía. ¿Ven? Citado en cada punto. Ajá. Entonces ahora yo te diría, a ver, quiero que me demuestre la concavidad convexa si efectivamente es así. Correcto. Se sobreentiende que esta es una función, la curva de utilidad. ¿Y cuál es la función que el profesor les da a ustedes? Ah, chicos, por favor, quiero que esto sea así. Claro, ya ahí está la función. Correcto, ya, esa es esa función. Pero a veces siempre dicen, pero no se parecen. Ya, no te preocupes, ya, listo. Ahora sí, ¿verdad? Ahí está la función. Tienes los dos puntos. Ahora sí, el teta puede ser un valorcito el que tú quieras. No hay problema, pero ya te está diciendo que va a oscilar entre estos dos puntos. ¿De acuerdo? Y con eso tú la puedes tranquilamente plantear. Si es convexa, pues convexa. Entonces solamente es cuestión de esto. Oye, que tú digas, oye, correcto, me parece bien, para un teta, tú tienes esta función. Ya vos de cuenta ahí tienes la función de utilidad, correcto. Esa función de utilidad la tendría que evaluar en este punto U. ¿Ve? Y eso multiplicado por este teta. Más el 1 menos este teta multiplicado, pero acá hay una función. Esa función la tengo que evaluar en este otro puntito, que justamente es U. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, con eso tranquilamente tú haces lo demás. Ajá, y ahí está. Entonces ahí multiplicas el teta por este puntito, el teta por U, más 1 menos el teta por U. Y ahí está el asunto. Y con eso ya lo demuestras tranquilamente lo que ya viene a ser, ¿no? Entonces con eso tú tranquilamente cuando multiplicas esto por esto, multiplicas tan por esto, entonces si esta es la concavidad, la convexidad va a ser también de. Y con eso tranquilamente tú demuestras. Claro, el asunto es, ya, si tú quieres hacerlo, bueno, hay que trabajar la función de utilidad, evaluarla en este puntito, en este punto. ¿Se puede? Sí, eso es muy sencillo de evaluar, eso no es problema. Acá. ¿Ven? Se puede. Ahora, con funciones a nivel cóncava, ¿también lo puedes hacer? Claro. O sea, sabemos que la función de progresión es cóncava. Ah, entonces, si esta es convexa, correcto, chévere, me parece fantástico, entonces también haces lo mismo.
Ya está. Simplemente es cuestión, unes un punto V por acá y otro punto con Q y U. Ahí vas a encontrar también la concavidad. Y ahí demuestras que una función de producción es cóncava. Entonces, para esos casos, esto sí te sirve. Sí te sirve. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces hay que ver también, o sea, a qué nivel de utilidad también lo podemos trabajar, ¿no? O sea, como les repito, pero probablemente tenga su utilidad, sí la tiene, ¿no? Al igual que les decía, probablemente esto ya no lo utilicemos porque ya no nos va a servir. Aquello probablemente les pueda servir, ¿ya? O sea, de servir sí, ¿ya? No es que no sirva, hay que saberlo, cómo lo podemos ir manejando, ¿ya? Entonces, ahí, por favor, hay que tener un poco de cuidado. ¿Listo? Muy bien, ¿ya? Muy bien, eso era la nota, ¿ve? Eso era justamente la nota, ¿ya? Entonces, como ya está la nota ahí, ya excelente, me parece todo chévere, ¿ya? Entonces, se puede ver. Ahora, a mí me gustaría hacer muchas cosas, me gustaría sacar un ejercicio ya de eso para ver cómo funciona eso. En verdad suena muy interesante, pero eso también es asunto de... ¿Ya? Volvamos a lo que está... el test del determinante. ¿Listo? Test del determinante. A ver, ya sabemos que el test del determinante, a ver, lo voy a poner ya. Test del determinante nos permite saber si el ejercicio de optimización, ¿listo? Nos permite saber si el ejercicio de optimización nos permite saber si el ejercicio de optimización haciendo uso del test del determinante, ¿de acuerdo? Haciendo uso del test del determinante, miren, nos permite saber si el ejercicio de optimización haciendo uso del test del determinante, corresponde a maximizar y o minimizar. ¿Listo? Ya está, ¿ven? En mis palabras, ¿ya? El test del determinante solamente nos va a permitir saber si el ejercicio de optimización, ¿de acuerdo? Haciendo uso de este test del determinante, corresponde a maximizar o minimizar, ¿ya? A su vez, a ver, un poquito acá, para el desarrollo de este test es muy es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer acá es justamente, a ver, desarrollar. Observamos la matriz. Observando la matriz de coeficientes, miren, observando esta matriz de coeficientes, ¿ya? Observando la matriz de coeficientes, se identifica los menores principales. ¿De acuerdo? Ahí está.
Oye, observando la matriz, esta matriz de coeficientes, se identifican los menores principales. Y como es una matriz de 2 por 2, muy sencilla, entonces el primer menor principal justamente viene a ser un D1. ¿Listo? Oye, ¿y cuál es el primer menor principal si observan ustedes esta matriz 2 por 2? El primer menor principal viene a ser f sub y' respecto de y, primer menor principal. ¿De acuerdo? Muy bien. Segundo menor principal. Yo voy a hacer así porque no tengo espacio. El segundo menor principal, ¿de acuerdo? Que va a ser toda la matriz íntegra. ¿De acuerdo? En este caso, f sub y' respecto de y'. F sub y' respecto de y, f sub y respecto de y f sub y respecto de y. ¿Listo? Entonces, ahí ya la tenemos. Primer menor principal y segundo menor principal. Entonces, como les estaba indicando, hay que observar esa matriz de coeficientes, correcto. Entonces hay que identificar los menores principales. ¿Cuántos? Como es una matriz de 2 por 2, solamente va a tener 2. Primero, está acá el primer menor principal y luego la matriz conjunta. Con todo eso simplemente se trabaja, ¿de acuerdo? Y en base a esto nos va a arrojar justamente los resultados. Es muy sencillo, no hay nada acá engorroso, todo es una lectura muy sencilla, rápida. No creo que a nadie les vaya a marear, ¿ya? En base a esto, ustedes ratito ahora van a hacer algunos ejercicios. Claro, primero yo les hago cómo se trabaja esto, ¿ya? Entonces, por eso van a despertar, ¿ya? Yo sé que es viernes, a veces las energías ya están un poquito desgastadas, lunes, martes, miércoles, jueves, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que estaban a las citas jugando, ya se han cansado. No han ido. No sé nada. Han estado estudiando. Muy bien. Excelente, chicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la lectura. A ver, vamos a ponerlo así, ¿ya? Analizando los menores principales. ¿Listo? Analizando los menores principales. ¿Listo? Muy bien, mucho ojo por favor a lo que vamos haciendo. A ver, dice si los componentes de la forma cuadrática, miren, si los componentes de la forma cuadrática, porque acuérdense, estos 4 componentes también son forma cuadrática. ¿Se acuerdan lo que había dicho, verdad? Si los componentes de la forma cuadrática Q presentan los siguientes resultados. Miren, si los componentes de la forma cuadrática presentan los siguientes resultados. A ver, fíjense. ¿Qué sucede? A ver, ¿qué sucede si el primer menor principal, si D1, ¿de acuerdo? Es menor a 0 y este segundo menor principal, D2, es mayor a 0. ¿No? ¿De acuerdo? B. Lo mismo, si los componentes de la forma cuadrática, no hay problema, lo pongo porque es la primera vez. Si los componentes, ¿de acuerdo? De la forma cuadrática, que es Q, presenta, ¿de acuerdo? Los siguientes resultados.
si esto sucede así, entonces, ¿qué sucede si este primer menor principal D1 es menor a 0, o perdón, es mayor a 0 y el segundo menor principal es mayor a 0? ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en ese caso? ¿Ya? C. Vamos a lo mismo, se mantiene si los componentes de la forma cuadrática, ¿de acuerdo?, presentan los siguientes resultados. ¿De acuerdo? Si eso presentan los siguientes resultados, entonces, ¿qué sucede si el primer menor principal de sub 1 es menor o igual a 0 y segundo menor principal es mayor o igual a 0? ¿De acuerdo? D. Lo mismo, decimos, si los componentes de la forma cuadrática, en este caso que lo denotamos como Q, presentan los siguientes resultados, nos arroja que, ¿de acuerdo?, que el primer menor principal de 1 es mayor o igual a 0 y el segundo menor principal es mayor o igual a 0. Listo. Normalmente te va a arrojar esos resultados. ¿De acuerdo? Normalmente te va a arrojar esos resultados. ¿Sí? 4. No hay más. Listo. En el primer caso, ¿qué sucede cuando el primer menor principal es menor a 0 y el segundo es mayor a 0? En ese caso, ¿qué va a suceder? Acá vamos a hablar justamente de, a ver, definida negativa, positiva. Esta es una definida negativa. ¿De acuerdo? En el caso B, esto es una definida positiva. En el caso C, esto va a ser una semidefinida negativa. En el caso 4, esto va a ser una semidefinida positiva. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. Dicho de otra manera, cuando yo digo definida negativa, también podemos decir que es estrictamente, ¿qué diríamos? Semidefinida negativa. Al inicio hicimos ayer. Al inicio hicimos ayer. Estrictamente concava. ¿Ven? En este caso podemos decir que es esa palabra estrictamente convexa. ¿Ok? Por acá podemos decir, solamente, chicos, cóncava. Solamente es cóncava. Y por acá solamente utilizo la palabra es convexa. ¿Ya? Ahora, si eso no nos gusta, correcto. Entonces también podemos decir, a ver, ustedes sigan normal ahí al costadito también. ¿Ya? Normal sigan. Cuando digo estrictamente cóncava, el ejercicio es de maximización. Ustedes sigan normal, yo ya no tengo espacio. Por acá, el ejercicio estrictamente convexa te dice el ejercicio es de minimización. Por acá, el ejercicio, bueno, ya no vas a decir estrictamente maximizar, minimizar, no, o sea, eso más bien no va a cambiar. Cuando es cóncava, el ejercicio va a ser de maximización. Y cuando es convexa, el ejercicio va a ser minimización. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta ahí podemos decir que no es complicado la lectura. ¿De acuerdo? No es tan complicado la lectura. ¿Ya? A ver. Vayamos a ver un ejercicio. Luego hacen ustedes. ¿Ya? Vamos a ver. A ver, un poquito del ejercicio.
súper fácil. ¿Ya? ¿Miren? Ejercicio. A ver, recuerden todos este ejercicio, ¿verdad? Maximizar, les decía, o minimizar. Dado la variable de estado igual integral de 0 a t, el logaritmo de y', ¿se acuerdan? Por el exponencial elevado a la menor t por la derivada de t, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿sí? Claro, eso estaba sujeto a, ¿no? Sujeto a y evaluado en 0 era igual a 0 y evaluado en t estaba pues igual a b. Este ejercicio ya lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Pero si se acuerdan, yo les decía al inicio, chicos, ¿saben qué? Vamos a poner los dos, maximizar o minimizar. Entonces ahora sí, eso se tiene que aclarar ahora utilizando esto. Ya, eso debería de quedar claro ahora de qué estamos hablando, ¿ya? Y ustedes hacen el otro ejercicio, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos desarrollando. Hagan de cuenta que es toda la secuencia, ya han encontrado la ecuación de Euler, han hecho el gráfico, y ahí les pide encuentre la condición de segundo. Ya, correcto, ahí estamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitas para demostrar la condición de segundo orden? Simplemente necesitamos, oye, primer componente, segundo, tercero y cuarto. Solamente necesitas esos 4 componentes. Eso es todo. ¿De acuerdo? Entonces, desarrollando, tú sabes que necesitas el primer componente. Oye, ¿y cuál es el primer componente? F sub y' respecto de y'. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Muy bien. Incluso eso ya lo tienen ustedes en su cuaderno. Ya lo tienen. La primera derivada, ¿cuánto es? La primera derivada. Si no me equivoco, la primera derivada sería 1 sobre y' multiplicado por todo eso. ¿De acuerdo? Segunda derivada, ¿cuánto sería? En la cabeza nomás. Sube negativo, a ver, más o menos vendría a ser así. ¿Sí? Negativo exponencial, corríjanme, ustedes que están más fresquitos, por y' al cuadrado. ¿Así sería? ¿Sí? Segunda derivada. ¿Sí? Así más o menos me saldría la segunda derivada. ¿De acuerdo? Ahora, si gustan, ustedes revísenlo, esto ya lo tienen ya. ¿Se acuerdan? Porque es un componente de la ecuación de Euler. Entonces ya lo hemos hecho eso. Así es que eso ya ustedes lo tienen. ¿Ya? Segundo componente. ¿Ya? Segundo. Entonces, el segundo, vamos viendo, el segundo me dice, miren, aquí está, oye, f sub y', ¿tienes esto? Sí tenemos esto, porque es la primera derivada. Pero respecto de y, no hay y. Acá en el funcional no hay y. Por lo tanto, eso es automáticamente, como quien dice, 0. El 3, porque es simétrico, ¿verdad? Por simetría. Entonces, el 3 por simetría, perdón, este es respecto de y. El 3 por simetría, también lo que va a suceder con el 3 es justamente 0. ¿Listo? El 4, ni hablar, pues, porque me habla de la variable y, entonces por defecto, 4, ¿no? Entonces, me dice la primera derivada con respecto a y esto con respecto a y, ¿no? Eso es igual a, definitivamente, eso va a ser 0. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí, todo muy bien, todo excelente. ¿Ya? Listo. Hasta ahí no hay problema. Entonces, ahora ya tengo 1, 2, 3, 4. Correcto. Ahora sí, como quien dice, no, aplicando el test del determinante. Entonces por acá decimos, aplicando el test del determinante. Y ya es más, ese es el único test que van a utilizar, ¿no? Aplicando el test del determinante.
Ese es el único test que van a utilizar. El test de raíces características no. Este va a ser el único. ¿De acuerdo? Porque el de raíces características también te lleva un proceso. Y la idea no es que acá demoremos en hallar condiciones de segundo orden. La idea es rapidísimo. ¿Cuál es la herramienta que te permite lectura rápida? ¿Ya? Muy bien. Y después de determinantes, si ven ustedes, ¿cuál es lo complicado? No es complicado. Primer menor principal, identifico y el segundo. Nada más. Eso es todo. Y con eso tranquilamente ya encuentras justamente el resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta ahí, si se dan cuenta, no lo veo nada complicado. ¿De acuerdo? Está súper fácil, súper sencillo. Entonces, eso es lo que deberían de trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, diré, ¿ya? Primer menor principal, el B1. ¿Listo? Oye, ¿cuánto es el primer menor principal que tú ves ahí? Lo voy a poner nomás. F sub y' respecto de y'. ¿Cuánto es eso? Ahí está, ¿no? ¿Listo? El resultado, ¿está bien? Por favor, me lo comprueban eso. Ustedes tienen. Listo. Ok. Segundo menor principal, como ya saben, es toda la matriz. D2, toda la matriz. Por acá es el único que tiene un valor, vamos a llamar, que se ha podido encontrar. Por acá, 0, 0, 0 y rayados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, fíjense lo que vamos a tener acá, ¿ya? Y van a ver con dónde más o menos va encajando esto, ¿ya? Primer menor principal, ¿no? Si se dan cuenta, lleva un signo negativo, ¿sí? Entonces yo no diría, si se dan cuenta, ¿es mayor a 0, menor a 0? No, es fuerte. Entonces yo tendría que coger esto. Como lleva un signo negativo, menor, igual a 0. Es eso. Claro, porque yo no diría menor a 0. No, eso es fuerte. Pues es mejor menor igual a 0. Relativo. Multiplica. 0, 0. ¿Qué dirías? Mayor, igual. Claro, si van multiplicando, esto va a ser 0, 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mayor, igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Y dónde encaja esto? En base a los 2, en base a los 0, 2 menores principales, ¿no? En base a los 0, 2 menores principales, ¿de acuerdo? En base a los 2 menores principales, primero que el B1 es menor o igual a 0 y el segundo menor principal mayor o igual a 0, ¿correcto? En base a los 2 menores principales, que me arroja como respuesta el ejercicio es de maximización, ¿no? El ejercicio es de maximización, ¿de acuerdo? Listo, señores. Normalmente los ejercicios a nivel más de corte de teoría económica siempre van a presentar esto y esto. Esto es muy fuerte, como les indicaba yo. Es muy fuerte. Hoy es mayor o menor. Lo que más cumple es el caso C y es el caso D. ¿De acuerdo? Normalmente siempre van a cumplir. En este caso más está cumpliendo esto. ¿Sí? Eso está cumpliendo más. ¿Ya? Muy bien, entonces ya. A partir de ahora yo podría tranquilamente decir, oye, el ejercicio que nosotros hemos visto es justamente maximizar, ¿no? Efectivamente, el ejercicio era más sesgado para el lado de maximizar. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, no es difícil, ¿de acuerdo? Claro, este es negativo, multiplícase 0.
es 0. 0 te sale, ¿no es cierto? Por eso estás poniendo mayor o igual a 0. Puede ser igual a 0. Entonces ahí está. Ahora, mira, porque por defecto es valor de 0, ¿no? Entonces no es como en este caso. Es decir, es negativo. Entonces puede ser menor o igual a 0. En este caso es mayor o igual a 0. Puede ser 0. Como también puede ser mayor, pero me dice que 0. Pero da esa posibilidad. Ahora, ¿qué pasaría si por ahí alguien dice, es 0? Bueno, lo puedes poner, pero también cumple eso, ¿no es cierto? Mayor o igual a 0. Entonces más o menos por ese lado. Ahora, incluso a veces yo he visto, no necesariamente cumple con esto. Bien es menor, o sea, imagínate, no siempre calza. Puede ser menor, está bien, pero acá ya también es menor. Y a veces dices, oye, y ahora no calza con ninguno. Entonces te dejas llevar por el primer menor principal. ¿De acuerdo? A veces sucede con algunos ejercicios, como les repito. Miren, sucede, ¿ya? Esto te va a cumplir, pero a veces esto, en lugar de ser mayor o igual, es menor o igual. Entonces tú dices, oye, no calza con ninguno. Y ahora, entonces tú puedes tomar como válido esto, el primario. ¿De acuerdo? Ya concluyes con eso que es computador, maximización. ¿De acuerdo? ¿Listo, chicos? No sé si hay algo más. Por eso les comento, ¿no? Normalmente lo que más se cumple es el caso C y el D. O sea, normalmente por experiencia les digo, chicos, en los ejercicios más de aplicación se va a cumplir el C y el D. ¿Ya? El A y el B sí lo podemos encontrar, pero más en los ejercicios de matemática. Ahí sí se puede encontrar eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, entonces termino con el test de las raíces características, que es, bueno, más que todo, eso sí, como referencia lo vamos a coger, ¿ya? Porque no vamos a utilizar eso porque implica un proceso adicional, no es rápido, ¿ya? Entonces, econometría 3, eso les enseño a los chicos, el test del tema de raíces características, porque te lleva un poco de tiempo, ¿ya? Test de las raíces características. ¿Sí? El test de las raíces características. ¿Listo? Muy bien, ¿qué podemos decir de esto, no? Podemos decir que es una forma alternativa, ¿no? Es una forma alternativa de analizar los componentes de la forma cuadrática. ¿Listo? Forma alternativa de analizar los componentes de la forma cuadrática. ¿De acuerdo? Para eso, a ver, un poquito. Forma alternativa, ya con eso creo les digo todo, ¿no? De analizar los componentes de la forma cuadrática. ¿Listo? Entonces, para eso lo primero que necesitamos, desarrollando el test. Lo primero que necesitamos, la matriz de coeficientes. O en base a la matriz de coeficientes, coma, a la traza principal, se le resta una raíz. Bueno, ¿no? En base a la matriz de coeficientes,
a la traza principal se le resta una raíz, ¿no? Es decir, visto de esta manera. Igual podemos ver por acá una matriz H1, ¿de acuerdo? Y por acá, entonces, F sub Y' respecto a Y' por acá, acá. F sub Y con respecto a Y, por acá, F sub Y' respecto a Y, y por aquí F sub Y con respecto a Y, ¿no? Entonces solamente, como digo, ya tienen la matriz de coeficientes y a esto, a la traza principal que es esta, la vas a restar una raíz. ¿Ok? Nada. Eso es todo. Claro, o sea, manipular esto te lleva a encontrar las raíces características a nivel matricial, valores propios, necesita un proceso. Claro, la idea no es tanto esto, ¿de acuerdo? Porque si te pido hacer esto, te vas a demorar más. La idea es mejor que me utilices aquello. Es una herramienta mucho más rápida, ¿no? Entonces, esto también sirve, pero te va a demorar más tiempo, ¿de acuerdo? Al final, te arroja el mismo resultado. ¿Ya? Muy bien, entonces, sin embargo, ¿cómo funciona esto? ¿Ya? De acá vas a encontrar dos raíces, R1 y R2. De hecho, ¿ya? Como es una matriz de 2 por 2, vas a encontrar dos raíces, ¿de acuerdo? Entonces, el análisis, ¿no? Analizar. ¿De acuerdo? Analizar. Entonces hay un caso A. Dice así. A ver, si los componentes de la forma cuadrática, presentan en este caso presentan las siguientes raíces. ¿De acuerdo? En este caso, que R1 sea menor a 0 y que R2 sea menor a 0. ¿Listo? El caso B también se va a presentar. Otra vez, si los componentes de la forma cuadrática Q, ¿no? Presentan las siguientes raíces, ¿no? Entonces, por acá vamos a tener que R1 es mayor a 0 y R2 es mayor a 0. ¿De acuerdo? Y el caso C y D es similar, solamente ahí lo que va a cambiar es justamente la desigualdad, nada más, que ya se vuelve en un sentido más relativo. ¿Listo? Si los componentes, ¿de acuerdo?, de la forma cuadrática presentan las siguientes raíces, en este caso, se nos indica que R1 es menor o igual a 0 y que R2 es menor o igual a 0, ¿no? Y finalmente también se va a presentar el caso D, ¿no? Entonces, en la cual nos va a decir si los componentes de la forma cuadrática presentan las siguientes raíces. En este caso, que R1 sea mayor o igual a 0 y que R2 sea mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? En el primer caso, va a ser similar a lo que habíamos visto allá, que es una no definida, no es semi, sino es una definida negativa. En el segundo caso, esa sí es una definida positiva. En el tercer caso, eso sí es una semi-definida negativa. Y en el último caso, esa sí es una semi-definida positiva. ¿De acuerdo? También, si no les gusta el nombre definida negativa, pueden coger el tema de estrictamente justamente lo que es cóncava, ¿no? Podemos utilizar el tema de estrictamente convexa.
Y por acá podemos ya mencionar solamente la palabra cóncava. Cóncava, por acá mencionamos la palabra convexa. Y para cerrar, esto es maximización, esto es minimización, esto es maximización y esto es minimización. ¿Listo? Bueno, alguna vez un muchacho me dijo, yo quiero que lo hagan, lo hemos hecho, pero claro, nos va a demandar más tiempo. Ya nos gana el tiempo ahora, yo no, si quieren lo hacemos. Pero al final vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? De mi parte sería más abusivo darles esto, porque te lleva más tiempo desarrollar. Como te repito, multiplicar aquello, sacar raíces con los valores propios. Entonces, te demanda algo más de tiempo. ¿Ya? Muy bien. Comparado esto con aquello es mucho más rápido. Es rapidísimo. No demora mucho. ¿Ya? A ver, si me permiten resumir hasta acá, lo que ahora les voy a pedir en los ejercicios es justamente lo siguiente, ¿no? Para cualquier ejercicio un poco lo que hemos visto, como especie de resumen, lo que les voy a pedir ahora en todos los ejercicios son condiciones de segundo orden, ¿no? Entonces, eso no va a cambiar, ¿ya? Y se les voy a resumir un poco lo que les voy a solicitar a partir de ahora. ¿Ok? Acá lo vamos a ver. Miren lo que ahora voy a pedir en los ejercicios, ¿ya? Ya esto va a ser algo, como quien dice, algo más sagrado, ¿ya? Yo digo, por ejemplo, dado el ejercicio, correcto, dado el ejercicio, listo, yo voy a poner, entonces, lo que ahora les voy a solicitar es lo siguiente, ¿no? Por acá vamos a tener el funcional T, y es un T, y prima T por la derivada. ¿Listo? Ya no da más. Miren, encontrar lo siguiente. Esto es lo que les voy a pedir ahora. ¿De acuerdo? Bien. Uno siempre va a ser encontrar la senda óptima. ¿Ya? Eso va a ser sagrado. Encontrar la senda óptima. ¿Se acuerdan? Bueno, la senda óptima puede ser esto, pues, ¿no? Y asterisco igual C1, de repente un exponencial a la rote más un C2. Puede ser, ¿por qué no? ¿De acuerdo? O de repente así, ¿no? R1 exponencial menos R2T. Puede ser. Más la solución de largo, la solución particular. Ya está. Listo, ya tiene la senda óptima. Muy bien. Ahora sí, viene el tema del análisis. Obviamente está de más indicar que me tienen que evaluar la condición inicial y terminal para encontrar las constantes de integración. Eso creo que está por demás indicar. Eso se tiene que hacer. ¿Ya? Como segundo punto siempre van a trabajar el análisis gráfico, ¿no? Van a desarrollar el análisis. ¿Por qué no pongo análisis gráfico, ¿no? ¿Y por qué no gráfico? Porque el gráfico es muy sencillo. El análisis gráfico es algo más, ¿de acuerdo? El análisis gráfico, acá ya entra el tema de lo que habíamos visto en los ejercicios, el análisis económico, ¿de acuerdo? Acá ya va entrando el análisis en la parte ya más económica, ¿no? El análisis económico, ¿ya? Ahora, si se queda ahí, excelente. 3 va en el tema justamente interpretar si quieren, pero para que sea un poquito más extenso el término análisis de la ecuación de análisis de la ecuación de Euler. ¿De acuerdo? Eso sí tiene que hacerse. Independientemente de cuál es el resultado, pero ya lo tienen que hacer. 4. Ahora sí, una vez que ya, esto hemos aprendido hasta acá, todito, es lo que hemos hecho.
lo que se adiciona ahora es justamente trabajar la condición de segundo orden y en base a esto concluir si el ejercicio es de maximización o si el ejercicio es de minimización. ¿Listo? En base a esto, justamente trabajar en base a la condición de segundo orden, trabajar si el ejercicio es de maximización o minimización. Ahora, para trabajar esto, la sugerencia más práctica es, esto lo van a tener que trabajar en base al test del determinante. ¿De acuerdo? Porque es mucho más rápido, rapidísimo. O sea, acá en la práctica, o sea, en el examen, chicos, acá tienen que ganarle al tiempo. O sea, es rapidísimo, ¿no? Cada punto desarrollando y ya. Porque acá, por eso les digo, me gustaría trabajar eso, ¿no? Pero les va a demandar más tiempo y no lo van a utilizar. Más rápido, desde el determinante, construir rápido, pam, pam, multiplica y ya está. Y ya saben cuál es la conclusión. Esto es más o menos la secuencia de lo que vamos a estar haciendo nosotros. Ahora, todavía nos falta acá en relación justamente a este punto. ¿Ya? Todavía me falta en relación a este punto. ¿No? A ver, ¿dónde en esta parte lo voy a tener que trabajar? ¿Ya? Ahora vamos a ver acá. No hay problema, lo voy a poner sino acá. Me falta trabajar acá la condición de transversalidad. ¿Okay? Esto ya tendría que trabajar el día lunes, condición de transversalidad. Y esto, ¿yo dónde lo voy a ubicar? Aquí. Acá lo voy a ubicar, ahí. ¿No? Claro, cuando en este caso, como T se va a liberar, entonces, en este caso, prácticamente para encontrar la senda óptima, tú ya vas a tener que utilizar condición de transversalidad. Entonces, para encontrar una senda óptima, te repito, vas a tener que utilizar condición de transversalidad. La condición de transversalidad solamente te va a indicar lo siguiente. Oye, Y evaluado en T, esto ya no es fijo. ¿Se acuerdan? Era B, ¿verdad? No, ahora ya no es B. Ahora esto va a ser libre. Oye, T, que antes era fijo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, ahora esto va a ser libre. Entonces, para encontrar estas constantes de integración, justamente voy a necesitar esto. O sea, se empieza a liberar. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar estas constantes, que justamente ahí es donde va a estar esos intervalos en T, van a ver, entonces yo voy a necesitar en este punto, antes de trabajar el análisis gráfico, ahí yo tengo ya que utilizar la condición de transversalidad. ¿De acuerdo? Mira lo que vas sumando acá. ¿De acuerdo? En relación a las pautas de solución. Vas agregando algunas cosas más. ¿Ya? Pero eso tampoco no va a terminar ahí. Cuando ya termine esto, voy a seguir agregando un poco más de complejidad acá. Cuando hay ejercicios que no están dentro de esta integral, o cuando hay, por ejemplo, ejercicios que están algo más por acá, necesita paso adicional para entrar ahí, ¿no? Eso les voy anticipando, esos son ejercicios a nivel de problema de bolsa, ¿de acuerdo? Entonces necesitan algo más del proceso, un proceso adicional para encontrar sendas óptimas, no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos más o menos en esa dirección a lo que justamente vamos nosotros construyendo o armando, ¿ya? Entonces ahí más o menos, chicos, estamos en esa dirección desarrollando. ¿Listo? ¿Algo más, señores, hasta ahí? Ahora sí, a ustedes les voy a dar un ejercicio para que ustedes trabajen, ¿ya? Pero rapidísimo. ¿Listo? Algo bien chiquito nada más, para que no se estresen demasiado, ¿ya? Dado el siguiente ejercicio. Esto, una hoja chiquitita me lo entregan, ¿no? ¿Listo? Mientras voy a filmar el parte, ustedes ya lo van trabajando, pero en esos 5 minutos me lo llevo, ¿ya? Miren, el ejercicio dice maximizar o minimizar. ¿Listo? C sub 1 por X
al cuadrado más C2 por X. ¿Listo? Exponencial elevado a la rote por la derivada. ¿Listo? Es el mismo ejercicio que tienen ustedes. ¿Se acuerdan? Solamente le estoy agregando esto, nada más. ¿Sí? Solamente le estoy agregando esto. Es el mismo ejercicio, el que habíamos desarrollado nosotros en clase. ¿Se acuerdan? Muy bien. Y a esto le ponía sujeto a X evaluado en 0 igual a 0 y X evaluado en T igual a 1. ¿Se acuerdan? Ya, ese es el ejercicio. Les repito, lo único que estoy agregando es esto, nada más. ¿Sí? Lo único. A ver, ¿qué pido? Solamente encontrar la condición del segundo orden. ¿Ok? Chicos, quiero eso nada más.